¿Qué tal amigos? Los saludo a todos, espero que estén bien. Es muy común en nuestros días decir que podemos creer en lo que mejor nos parezca y que ese es un derecho incuestionable de todas las personas. Pues bien, hoy día vamos a hablar acerca de la ética de la creencia. Este es un ensayo publicado en 1877 por William Clifford. Él fue un filósofo inglés de ese tiempo. ¿Qué es lo que él dijo? Él ilustró lo que quería expresar de esta manera. Él contó la historia de un hombre que era dueño de un barco, que a 5 horas de zarpar, él estaba pensando si debió haber hecho las últimas revisiones para poder salir el barco a alta mar. Después de un par de horas dijo, si en ese momento no lo hice, mucho menos puedo hacerlo ahora. Además, me hubiera costado mucho hacer este tipo de trabajo a último momento. Sin importar más el hecho de que el barco haya tenido muchos viajes transportando personas, este hombre dejó salir el barco con 300 personas. La historia cuenta que cuando el barco estaba en medio del mar, se hunde sin que haya un solo sobreviviente. Al final, el seguro del barco retribuyó lo que le corresponde al hombre. Según Clifford, este hombre es responsable por lo que sucedió, debido a que él no tomó evidencias suficientes como para tomar esa decisión. Ahora, algunos se preguntarán, ¿pero y qué si es que el barco no se hundía? Pues bien, según Clifford, este hombre todavía es responsable, solo que en esta oportunidad él no hubiera sido descubierto. Bastante interesante la ilustración de nuestro amigo respecto a lo que debería ser una buena decisión, siempre basada en evidencias. Lo que vamos a ver ahora son los 3 puntos acerca de los cuales Clifford habló. ¿Cómo es que uno debe tomar esta decisión basada en evidencias? ¿Y cómo es que esto afecta también? Ahora, el primer punto que él dio es que las creencias que nosotros tenemos o adquirimos, por más simples que sean, siempre van a influenciar nuestras acciones. Esto es cierto, amigos, respecto a cualquier cosa en el área política o en el área religiosa, espiritual o en el área moral. Todo lo que tú crees se va a ver visto en la práctica de las cosas que haces o incluso solo en tu forma de hablar. Todo lo que tienes aquí sale por tu boca. Entonces, lo segundo que él dijo es que la formación de alguna creencia en tu vida se arraiga tan fuerte que luego esto se vuelve un hábito. Y esto también es cierto. Las personas hacen cosas a partir de creencias que obtuvieron. Las prácticas que ellos tienen en su vida son a partir de creencias. Entonces, cuando no tuvieron esta práctica basados en evidencias, esto va disminuyendo la capacidad de evaluar imparcialmente múltiples acontecimientos que vayan a suceder en el futuro. El tercer punto que él resaltó fue que el efecto más negativo de esto es que va a tener consecuencias en tu generación y también en las generaciones de la sociedad. No solo es responsabilidad del alcalde o de los empresarios de una ciudad tratar de pasar buenos principios a sus hijos o a su familia o a sus trabajadores. Él dice que es la responsabilidad desde el más humilde de los aldeanos hasta el más, no sé, grande líder que pueda haber en una comunidad, tratar de adquirir creencias, pero basado siempre en la mayor cantidad de evidencias. Ahora, ¿cuál es una de las primeras creencias en la que deberíamos adquirir acerca de qué es lo que yo debería adquirir primero? Hay creencias de todo tipo, pero muchas veces esto se vuelve un fanatismo. Eso quiere decir, sin la cantidad necesaria de evidencias, las personas en su naturaleza emocional, en su naturaleza experimental a veces, ¿no? Somos seres que nos gusta mucho indagar, experimentar, se vuelven fanáticas. No estoy hablando solo de los deportes. Esto sucede en el área religiosa, en lo político, en todas las áreas. Ahora, me gustaría resaltar en este momento, una vez más, que la política es una filosofía, es una ideología.
Son ideas de hombres las que fueron formando la política que nosotros tenemos hoy en día, los derechos humanos, los derechos a la propiedad, los derechos a la integridad, los derechos de todo son ideas que se van a veces defendiendo a punta de garrote o de espada, o muchos tienen que morir por tratar de que esto se respete en la sociedad, se promueva en la sociedad. Napoleón fue uno de los primeros en el tiempo en el que él tomó, en la Revolución Francesa, tomó la Bastilla, ¿verdad? La caída de la Bastilla es uno de los acontecimientos más conocidos, en los cuales él también inspiró los primeros derechos que se deberían respetar ahí, respecto de la humanidad, el hecho de las interrelaciones entre las personas, cómo debería ser esto. Él fue uno de los primeros. Después vemos a lo largo de la historia muchos de estos ejemplos, pero ¿cuál sería el enfoque prioritario en nuestras vidas respecto de qué nosotros deberíamos enfocarnos primero? ¿Dónde nos enfocamos primero? Aquí es donde viene el punto, amigo. Si todas las políticas son filosofías y si todas las religiones son filosofías, si todos los pensamientos de los filósofos son filosofías, entonces ¿cuál es la que va a infundir más, cuál sería la palabra, más consecuencias en mi vida? ¿Cuál es la que va a traer mayor cantidad de hábitos en mi vida? ¿Y qué es lo que yo más voy a botar a la práctica? Es ahí donde hablamos sobre la religión. ¿Por qué? Porque la moral es uno de los principios éticos de cada persona. Hablar de moral es hablar de religión. ¿Cómo así? ¿Alguno tiene una idea de dónde se sacaron los 10 mandamientos? ¿Cómo los adquirió el hombre? ¿De dónde salió esa idea? Pues bien, a la verdad, los 10 mandamientos son producto de la Biblia, destinados por Dios en las manos de Moisés para que manejara al pueblo. Esa es la historia, no hay otra. Ahora, si lo más importante es la religión, ¿cómo poder elegir un camino basado en evidencias? Se habla siempre de solamente dos grupos, esto es en general. Se dice que solamente hay dos grandes grupos en cuanto a la religión. Una, la de los autodependientes, y otra de los dependientes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Los autodependientes. Está formado este grupo por las personas que creen que sus capacidades los van a llevar a poder conseguir cosas, a poder realizarse en esta vida, desarrollarse, tanto en el área personal, familiar y todo. Sus capacidades, su esfuerzo. Disculpa. Los dependientes están netamente arraigados al valor de su esfuerzo para poder conseguir todo. Ahora, por otro lado, el área metafísica, hablando de todo lo que es el amor, la inteligencia y aún cosas que ellos no pueden controlar, como la acción de Dios en sus vidas, para ellos no existe o no es algo de lo que ellos dependan. Es por eso que son la línea de los autodependientes. Entonces, sería muy contradictorio que cuando una persona tiene una desilusión amorosa se pregunte ¿y dónde está Dios? Eso no sería nada razonable para una persona que es autodependiente, que simplemente o rechaza o no quiere tener ninguna relación con un ser que no sea material. Ahora, en la actualidad tenemos ya, gracias a la historia, muchos representantes. Uno de los más conocidos es Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Arthur Schopenhauer, Bertrand Russell, Stephen Hawking, Thomas Henry Huxley, aquel que acuñó la palabra meme. Esta palabra ya tiene muchos años de haber sido estudiada por este hombre. Es la unidad ínfima, dice él, lo más pequeño que uno puede rescatar respecto al área de comunicación de un hombre, hablando en el área social. Meme significa la unidad de comunicación más precisa, más íntima, más genial que el hombre puede tener. En nuestros tiempos sabemos bien el concepto de meme, ¿verdad?
pero ahora saben que fue este agnóstico y biólogo Huxley quien la acuñó. Ahora, por último tenemos a Richard Dawkins. Este es un miembro de la Royal Society actualmente, es una sociedad de científicos allá en Europa. ¿Qué es lo que todos ellos tienen en común? Son seres autodependientes. Ellos consideraron la idea de que todo lo que ellos consiguieron fue a partir de su esfuerzo. La idea de Dios no cabe en sus mentes y la idea del amor como algo metafísico tampoco cabe en sus mentes. De ahí el hecho de que personas como Friedrich Nietzsche nunca hayan tenido esa necesidad, dice él en sus libros. Y también Karl Marx, que para él esto no era una prioridad en su vida. De ahí el hecho de que 2 de sus hijos se suicidaran y su esposa haya tenido muchos problemas con él durante su vida. Bertrand Russell se casó 4 veces. Entonces, viene de ahí, del tipo de moral que ellos tenían, de la filosofía que ellos quisieron encajar en sus propias vidas. Ahora, la otra línea es la de los... hay un paréntesis aquí, que voy a tratar de desarrollarlo también en ambas líneas. Hablando de religiones, ¿cuáles son las religiones? Porque, otra vez, estamos en los autodependientes. El hinduismo y el budismo buscan la autorrealización. Aquellos que confían en que pueden encontrar el camino hacia el nirvana, deshaciéndose, dicen ellos, de todo pensamiento de envidia y banalidad, pero otra vez en sus acciones, con sus fuerzas, ¿ok? El espiritismo es la autorrealización por medio de la caridad. Ellos creen que mientras más obras de caridad hagan, más cerca están de ganar el cielo. Una de la parte de los católicos, ahora que conozco el contexto en América, y podría decir que hay diferentes, áreas en esto de los católicos. La religión es universal, sí, pero he conocido diferentes tipos de católicos. Hay ortodoxos, en Europa se dice que hay anglicanos, pero haciendo un estudio a fondo, hay de los católicos que creen que por sus obras van a conseguir la redención y el desarrollo en esta vida y también en la próxima, después de la muerte. Hay de los que creen que mientras más buenos sean, van a tener el favor de Dios en el día del juicio. Una parte de los evangélicos, dentro de nuestro contexto, también piensa que por hacer o llevar prácticas religiosas en su vida, como ir a la iglesia y leer la Biblia y tratar de ser bueno, y todo esto, él piensa que va a adquirir el favor de Dios en el día del juicio. Él piensa que por sus acciones, porque estas también son acciones, por más espirituales que se digan, también son un tipo de prácticas religiosas, pero ambos creen que por medio de sus esfuerzos conseguirán la redención. También están los judíos, que no consideran a Jesús como el Mesías. El tiempo en el que él vino, para ellos fue un gran hombre, pero no lo consideran el Salvador. Ellos creen que ganarán la redención de sus almas y el desarrollo de sus vidas en este tiempo a través de guardar la Torá. El islamismo con los musulmanes, aquel hombre que fue y recibió una revelación en Israel, Mahoma, vuelve y ahora ellos lo ven como un ejemplo. Para ellos no es su Salvador, pero sí ellos también creen que obtendrán la redención al guardar la Torá. Otra vez, tratando de ser buenas personas, esto quiere decir tratando de hacer buenas acciones, podrán conseguir la redención. Es por eso que se les dice que esto es el grande grupo de los autodependientes, aquellos que confían en que mientras más buenos sean y mientras más acciones buenas hagan, podrán algún día, no solo en esta vida, encontrar el desarrollo de sus esfuerzos, de sus acciones, como que los va a llevar a una realización, al suceso, al éxito, no, sino que también en lo espiritual ellos piensan que de esa manera podrán trascender. Ahora, la otra línea, porque solo hay 2 líneas, es la que promueve la dependencia. Esta es la línea complicada del asunto. Quiere decir que por sus propios esfuerzos las personas nunca podrán alcanzar el suceso, el desarrollo, ni en esta vida ni en la próxima.
Estas personas creen que Dios es quien tiene todo bajo su control. Estas son las personas que tienen la moralidad de los 10 mandamientos, pero no creen que por cumplirlos se salvarán. Sería totalmente contradictorio creer que Dios puede obrar en algunas áreas de sus vidas, como por ejemplo la espiritual y la emocional, pero en el área económica Dios no debería meterse. Este tipo de personas pertenecería al otro grupo. Estas personas piensan que todo es por gracia de Dios y que de Él depende todo. También su futuro después de la muerte. Entonces, hay personas dentro de este grupo que tienen eso de el amuleto, como que usan a Dios como un amuleto. Otra vez lo enfatizo. Creen que Dios debería meterse en algunas áreas de sus vidas y no en otras. Pero si esto es así, amigo, se convierte en un determinismo acerca de lo que Dios debería hacer y de lo que Dios no debería hacer. Eso significa que tienen un Dios que obedece sus órdenes o sus formas de pensar. Otra vez, este tipo de personas irían en la otra categoría. Ahora, ¿quiénes son los representantes de la categoría de los dependientes, totalmente dependientes en Dios? Están las figuras de la Biblia, los patriarcas, desde Abraham, Noé, David, Jesús. En el tiempo de los socráticos, los filósofos socráticos, muchos apuntan, y yo también creo que Platón era uno de ellos, Agustín de Hipona, Martín Lutero, René Descartes, Blaise Pascal, C.S. Lewis, que era católico, por cierto, Francis Collins, sí, el que creó el genoma humano, el que habló y sustentó acerca de esto, el catedrático de Oxford, John Lennox, Johann Sebastian Bach, la eminencia de Alemania en 1685, Richard Taylor, Alexander Fleming, el que descubre la penicilina en 1928, es el Nobel de Fisiología, y Neil Armstrong en 1969, el que viajó a la Luna en Apolo 11, ¿recuerdan? Este hombre dijo que más importante que haber ido y caminar en la Luna era que él haya estado caminando donde Jesús anduvo cuando fue a Israel. Entonces, hasta nuestros días se les conoce como protestantes a esta línea, la cual creen que ni en esta vida ni en la próxima pueden hacer algo para ganarse el cielo. Hablando de religiones, esa parte que les decía de los católicos, que realmente han interiorizado la Biblia, la palabra de Dios. Aquellos que no consideran a un hombre como el Papa como intermediario entre Dios y los hombres, sino que reconocen realmente el sacrificio de Cristo y que son incapaces de poder ganarse por sus obras el cielo. Existe esa clase de católicos y yo los he conocido. En Europa supongo que debe haber también. Ahora, hay otra parte de los evangélicos. La parte de los evangélicos que no son religiosos, son la parte de los evangélicos que interiorizan las doctrinas. Otra vez, que creen que Jesús es el único que puede salvarlos y que no se trata de estar llevando una vida de prácticas religiosas y fetichismos para poder conseguir algo en el día del juicio. Entonces, para tener claras sus doctrinas de esta línea, hablar acerca de la totality depravation, le dicen ellos. El hombre es realmente malo. Y si esto no se habla de un punto subjetivo, nadie lo va a entender. Eso quiere decir, todos son buenos mientras Dios no sea el que los juzga, ¿verdad? Pero en nuestro interior, ahí donde nadie nos ve, cuando estamos solos, ahí sabemos todo lo que hacemos y todo lo que pensamos y cuán malos somos. De eso trata la total depravación. La elección incondicional. Tengo aquí los 5 puntos. En esta vez solamente los voy a mencionar porque va a ser muy largo el vídeo, ¿ok? La gracia irresistible, el hecho de que Dios salva a sus hijos y esto es irresistible. Y la perseverancia de los santos. Aquellos que realmente son cristianos van a perseverar. El problema, creo yo, no está en el tipo de institución que a veces cae en este problema de, no sé, predicar por dinero y que se ve mucho de esta burocracia, incluso en la iglesia.
Yo creo que ahí hay un problema, sí, por parte de esos líderes que manipulan la iglesia, la Biblia y a Dios, bueno, a Dios nunca lo van a manipular, pero utilizan su nombre mal para ensuciarlo. Ahí hay un problema, sí, pero creo yo el problema es más grande cuando las personas a veces llegan a estas instituciones porque algún amigo los invita. Pienso yo que también tiene que ver con algún asunto emocional, no algo mental, no porque hayan estudiado la Biblia y la conozcan. Generalmente estas personas saben muy poco de la Biblia. Son personas que a veces por interés llegan a este tipo de instituciones, de iglesias, queriendo recibir algo a cambio, porque creyeron la idea de que con Dios en esta vida tendrán muchas bendiciones y prosperidad y nunca se van a enfermar. Entonces, la incredulidad, la imprudencia sería mejor dicho, la imprudencia de estos hombres les lleva a tomar la decisión de adquirir una creencia, pero con muy pocas evidencias, a veces llevados más por las emociones. Entonces, la disculpa no sería decir Dios no existe o la iglesia es terrible, es lo peor que puede haber. Pienso que esa no sería la disculpa. ¿Por qué? Porque aquí viene una ilustración, ¿ok? Acerca de cómo es que el mal incluso puede estar en la iglesia, en las cosas de Dios. ¿Cómo es que Dios permite el mal? Aquí viene una ilustración. Si un ingeniero, un grupo de ingenieros o un ingeniero diseña una autopista, y las hay muy bonitas, ¿verdad? En todo el continente. Ellos nunca van a la cárcel porque alguien muere en las autopistas. Y anualmente muere mucha gente en las autopistas. Pero ellos las diseñaron para que facilite la vida de los humanos, para que sea un gran beneficio, para que el tráfico fluya mejor, para que se conecten ciudades y si es que hay algún accidente, una ambulancia pueda llegar rápido de un lugar a otro. O sea, ellos aún sabiendo que esto se iba a utilizar para mal, contando con esto, ellos la hicieron. Pero ellos nunca van a la cárcel si es que alguien muere en lo que ellos hicieron. Es lo mismo con Dios, mi amigo. Dios hace el mundo sabiendo que esto va a ser también utilizado. Muchas de las cosas que Él hace, incluso la propia Biblia, Él lo hace al hombre, hace el mundo, la naturaleza, incluso su propia palabra, sabiendo que muchos van a mal utilizar lo que Él hizo. Entonces, ¿Dios debería ir a la cárcel por eso? ¿O deberíamos decir que la culpa es de Dios? No sería lógico. Ahora, para continuar, comenzaremos hablando acerca de las creencias, pero desde un punto analítico, en cuanto a que deberíamos primero considerar las evidencias. ¿Cómo es que funciona eso y cuántos tipos de evidencias hay? Las evidencias, para empezar, son los medios que se utilizan para alcanzar el valor de verdad o falsedad de algo. Las evidencias nos ayudan a entender si algo existe o no también. Algunos de los instrumentos para medir esto, las evidencias, son las entrevistas, los testimonios, los registros, el hallazgo de pistas, a veces es arqueológico, papiros, inscripciones en piedras, muchas de esas cosas. Evaluar no significa calificar. Para nosotros evaluar algo antes de poder creer en eso y adquirirlo como un padrón, como un hábito, como una creencia, una filosofía, una idea de vida, primero debemos evaluarlo. Y evaluar no es calificar. Evaluar es adquirir la mayor cantidad de evidencias para cuando tengamos un cierto conocimiento acerca de algo podamos determinar prudentemente una preposición acerca de si esto es correcto o incorrecto, si es falso, verdad, si existe o si no existe. Ahora, para darles un ejemplo, en el año de 1991 no habían pruebas de la existencia del rey David, aquel hombre que fue rey del pueblo de Dios en la Biblia. Hasta ese tiempo muchas de las personas decían que esto era un mito, que solo era un invento. Pero un profesor de paleografía de la Universidad de Sorbonne, André Lamer, encontró una inscripción un día. Él estaba ahí trabajando en Israel y encontró una inscripción en la piedra de basalto
que había una inscripción ahí en aramaico que decía la dinastía de David. Es como cuando los alcaldes hoy ponen ahí en sus placas, ¿no? Que esta calle fue hecha, o este edificio, esta casa fue hecha por tal alcalde. Él encontró algo así, la dinastía del rey David. E incluso abajo estaban muchos de los nombres de los que le servían, ¿no? Así como sus ministros y todo eso. Por más reconocido que haya sido el profesor, después del descubrimiento prácticamente lacraron su reputación. Esto fue en el año de 1991. En la actualidad se tienen miles, no cientos, miles de hallazgos de papiros, copias del Nuevo Testamento. Los últimos fueron encontrados en el Mar Muerto, allá en Medio Oriente, cerca de Israel también, y hablan acerca de Jesús. Entonces, la evidencia bíblica no es solo por parte de personas que eran seguidoras de Jesús, sino también de historiadores, como cuando acontece algo en tu calle y tú sales a grabar con tu celular. Hoy en día esa es la forma en la que uno captura evidencias, captura momentos importantes. En ese tiempo las personas escribían sobre lo que ellas veían. Y no solamente hay evidencias de la vida de Jesús a través de sus seguidores, también de muchas personas que no eran creyentes en él, como Josefo, como Eusebio. Tenemos muchos de estos personajes. Ahora, aún con todo y eso, hay personas que dicen, pero yo no estuve ahí y por eso no creo. Te pongo en esta situación. Imaginemos que estás en tu casa y al salir, en tu ausencia, llega un asesino y mata a alguno de tus parientes. Dios no quiera, ¿ok? Pero ¿tú qué harías? Tú no estabas ahí. ¿Sabes cómo recurrirías para poder hacer justicia? Irías a tomar testimonios. Los vecinos, alguien tuvo que verlo entrar. A todos tus vecinos, a las personas que pasaron por esa calle ese día, seguramente vieron cámaras que vieron. ¿Me entiendes? Tú tomarías testimonios. Con eso podrías hacer justicia. Es lo mismo que se hace con Jesús en ese tiempo. Ahora, una de las evidencias sobre la crucifixión es que en esos tiempos los romanos, no fue Jesús el primero al que crucificaron. Cientos de personas eran tratadas así y este era el peor castigo que ellos tomaban con las personas que según ellos eran de lo peor. Jesús fue a ser crucificado a cambio de un asesino, de alguien que era de lo peor. A cambio de él tomaron a Jesús y lo crucificaron. Pero yo tengo aquí un hallazgo interesante. Esto es de la Universidad de Naspi, allá en Israel. Y es un pie. ¿Lo ven? Tiene el clavo de este lado. De este lado. Ahí está el hallazgo encontrado. Esta es la reconstrucción. Estaban levantando unas... ¿Cómo le llaman allá? Unas tumbas, que en realidad en Medio Oriente se tiene la costumbre de meter en cuevas a las personas que mueren y los judíos dejan ahí un año a esa persona envuelta en mantas. Después de un año vuelven y los huesos los guardan en unas cajas y los ponen ahí debajo. Entonces la cueva queda lista para un nuevo pariente. Al estar haciendo una movimentación de tierras,